ya hemos visto en las diapositivas anteriores, no toda la corteza se distribuye o sus características son iguales. Algunas tendrán más gruesa la capa 5, otras tendrán más gruesa la capa 4. ¿Sí? Algunas van a ser homotípicas. Entonces, Brodmann lo que hizo fue clasificar con números tanto la función como la distribución de las capas de la corteza cerebral. ¿Ok? Fíjense que Brodmann clasificó prácticamente la corteza cerebral en números y dependía de la función y dependía de cómo eran las características tanto el número de capas como en el grosor de la misma. Entonces relacionaba función con la parte histológica, que la parte histológica representa las células, ¿ok? A los cuerpos neuronales. Entonces fíjense que aquí en la vista externa del cerebro clasifica la corteza en números, ¿ok? Cuando estudiamos las áreas cognitivas, casi yo no voy a mencionar las áreas de Brodmann, sino que voy a mencionar más que todo la relación anatómica que hemos visto en el semestre anterior, por ejemplo, la corteza prefrontal, sí, cómo se dividía, las circunvoluciones que representa el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal y occipital. Entonces, a partir de allí, vamos a tomar esa información para poder complementar la asociación entre dos o más lóbulos para explicar cada área cognitiva. Aquí vemos una vista medial del cerebro donde también Brodmann clasificó, ¿sí?, con números las áreas según la distribución de las capas de la corteza cerebral desde el punto de vista histológico, estudio de células, y desde el punto de vista funcional. ¿Ok? En esta diapositiva que representa un corte coronal prácticamente del tallo encefálico, cerebelo y del cerebro, que representa, aquí sería el encéfalo, cumple el tallo encefálico una función en específica, ¿ok? Al igual que el tálamo y los núcleos de la base. Ya eso vimos en mayor parte el semestre anterior, ¿ok? Nosotros vamos a enfocar es en el neoencéfalo. Eso quiere decir donde están distribuidas las 6 capas de la corteza cerebral. Eso sería un repaso del semestre anterior de la parte anatómica. ¿Ok? Acuérdense que el cerebro está distribuido en lóbulos. Tenemos 5 lóbulos, que sería el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Eso sería una vista externa del cerebro. Fíjense, tenemos el lóbulo frontal con la circunvolución precentral o perolándica. Tenemos aquí la primera circunvolución del frontal o frontal superior, en la segunda circunvolución del frontal o frontal medio y la tercera circunvolución del frontal o frontal inferior, que en su parte se puede dividir en 3 porciones, en la porción orbitaria, en la porción triangular y en la porción opercular. Luego aquí tenemos la circunvolución postcentral o postrolándica, donde divide los lobulillos del parietal, lobulillo parietal superior e inferior. Aquí tenemos las 3 circunvoluciones del temporal, el superior, el medio y el inferior. Y aquí tenemos la circunvolución occipital superior, inferior y media. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la división imaginaria que ocurre aquí a nivel de la parte externa del cerebro? De la cisura de Rolando y esa sería la cisura de Silvio. ¿Ok? Eso sería el repaso, pero con un cerebro, ¿verdad? Real. En su vista medial, bueno, tenemos la cuña, tenemos la precuña, ¿ok? La cuña forma parte del lóbulo occipital, la precuña forma parte del lóbulo parietal. Parte también del lobulillo paracentral, su porción posterior forma parte del lóbulo parietal porque el lobulillo paracentral, su porción anterior, es del lóbulo frontal, al igual que la circunvolución frontal medial, que es la continuación de la circunvolución frontal superior. Tenemos la circunvolución del cíngulo, ¿ok? Tenemos aquí la circunvolución occipitotemporal lateral y medial. Y por delante tenemos la circunvolución parahipocampal, ¿se acuerdan? Que contiene de 4 a 5 capas, porque luego internamente tenemos el hipocampo que contiene 3 capas. También tenemos la circunvolución paraterminal.
Otra estructura tenemos el cuerpo calloso, tenemos el fornix, pero eso ya lo veremos más adelante. Este sería una vista anatómica de un cono sagital en su vista medial del cerebro, pero el modelado es real, del cerebro real. ¿Okay? Tenemos aquí la vista inferior del cerebro, donde identificamos el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Fíjense que tenemos del lóbulo frontal la circunvolución orbitaria, parte de la circunvolución frontal inferior y tenemos la circunvolución recta. Del lóbulo temporal tenemos la circunvolución occipitotemporal lateral, la circunvolución occipitotemporal medial y la circunvolución parahipocampal. ¿Okay? También se denomina la circunvolución occipitotemporal, se denomina también girus o circunvolución fusiforme, porque tiene forma alargada. Eso sería una vista en la subporción inferior del cerebro, pero real. Entonces, ya sabemos que la división del encéfalo desde el punto de vista anatómico está el tallo encefálico, el cerebelo y el cerebro. ¿Ok? Y fíjense que en el cerebro tenemos la distribución de si son núcleos subcorticales que forman parte también del cerebro y la corteza cerebral, que aquí clasifican el paleoencéfalo, el alocórtex y el neocórtex. Ya hemos discutido ya en las diapositivas anteriores. Fíjense que ahora en adelante vamos a estudiar en primer lugar los lóbulos por separado, ¿ok? Para cumplir la función. Hemos visto solamente la función de las áreas primarias. Ahora vamos a profundizar más la función de las áreas primarias, de las áreas secundarias y de las áreas de asociación. Fíjense, por ejemplo, el lóbulo frontal, que sería este. Vimos el área motora primaria, ¿verdad? Que es el área 4 de Brodmann. Pero ahora vamos a ver la función de los movimientos oculares sacádicos a nivel del lóbulo frontal y faltaría aquí la función de la corteza prefrontal. Aquí tenemos el área sensitiva primaria, ¿sí? Que es la circunvolución postcentral o postrolándica. Y aquí tenemos, sí, los lóbulos parietales superior e inferior que cumplen la función, aparte del área motora extrapiramidal, también cumple la función de la función o habilidad visoespacial. Aquí tenemos el lóbulo temporal, ¿sí? Donde vimos el área auditiva primaria, pero vamos a ver más adelante que participa en la cognición semántica, ¿ok? Y las áreas monomodales, que se lo explicaría más adelante. Y tenemos el lóbulo occipital, donde participaría en la función de tanto la recolección o toma de la información de la vía visual como de su interpretación. ¿Okay? Más de lo mismo, fíjense que tenemos las áreas, que estamos involucrando áreas cognitivas, lenguaje, ¿ok? Fíjense que la palabra también forma parte del lenguaje, actividades afectivas, el carácter que corresponde a la corteza prefrontal, movimientos asociados centrolaterales. Vamos a ver los movimientos sacádicos oculares cuando veamos la clase de atención y cuando veamos la función del lóbulo frontal. ¿Ok? Visión lateral en el lóbulo occipital, movimiento conjugado de los ojos, en fin, funciones de áreas cognitivas cerebrales. Por último, tenemos aquí las áreas de asociación de la corteza frontal, parietal y temporal, cómo envía, ¿verdad? Y recibe información. Fíjense, recibe y envía información del área motora, de las áreas primarias y secundarias de las regiones corticales. También recibe información de otras áreas, ¿sí? Corticales, valga la redundancia. Recibe información del tálamo, del cerebelo, del núcleo caudado, del tallo encefálico y todas ellas integran ¿a dónde? A la corteza de asociación. Por esa razón es importante en el semestre anterior hablar de las vías aferentes, de la vía visual, de la vía gustativa, de la vía olfatoria, de la vía auditiva, porque esa es la manera, ¿verdad?, de cómo llega la información a la corteza cerebral que participa en las áreas cognitivas. Una vez que se procesa la información a través de los sentidos que ocurre a nivel ambiental,
es que envía una respuesta efectora, bien sea por la musculatura, bien sea por las emociones, bien sea por una respuesta sexual, en fin. Entonces, ahora vamos a estudiar el procesamiento de la información a nivel cerebral y cómo ellas se van a modificar desde el punto de vista de la conducta a través del estudio de las áreas cognitivas.